de evangelismo. Tenemos una cuenta también de YouTube donde contamos algunas profecías que el Señor nos ha dado. Entonces después te la puedo pasar. Es una cuenta ya que se ha quedado, pero tenemos que seguirla restaurando. Y los temas en TikTok son más que todo los de evangelismo y escatología. Entonces, y con la página nueva que estamos abriendo en Facebook, que es ya con el ministerio, vamos a tratar de ir subiendo lo que son pequeñas prédicas, y nos da la oportunidad de poder grabarlas, bajarlas y ponerlas también en TikTok en partes. Entonces, el deseo es poder alcanzar a otras personas que tal vez no están con nosotros, pero sí nos hablan, nos mandan mensajes. La oportunidad, la bendición de que nos hablaron de Argentina una vez y estuvimos compartiendo discipulados con ellos. Entonces tenemos un hermano también que está en Houston que nos está hablando. Entonces está esa bendición de que tal vez no están acá, pero no tienen tal vez donde congregarse, y estamos pues participando de la palabra, y esa es una bendición que nos dan las redes sociales, de poder llegar a otros lugares donde no podemos personalmente, presencialmente. Entonces hemos tocado el tema del pecado en los días martes, que estamos dando doctrina básica. Hemos enseñado que la palabra de Dios esta Biblia es inspirada de Dios, y hemos visto de que no podemos nosotros guiarnos por pensamientos humanos, sino guiarnos por medio de la palabra. Entonces, el martes tocamos acerca del pecado, y tocamos un tema algo que me llamó la atención, lo que es la potencia del pecado. Entonces vamos a seguir expandiendo ese tema, la potencia del pecado. Vamos al libro de Romanos 6:10. Libro de Romanos 6:10. Vamos a tocar algunas cosas que tocamos, dar un repaso pequeño. En él tocamos el origen del pecado. Vamos, Romanos 6:10. Dicen amén si lo tienen. Romanos 6:10. Amén. Me busco una voz, por favor. Salud. Dice esta versión: cuando Él murió, hablando de Jesús, murió una sola vez a fin de quebrar, dice esta versión, el poder del pecado. Así que el pecado tiene un poder. Y traté de ponerle este nombre porque es la potencia del pecado. Entonces, dar ese énfasis. Porque muchas veces piensan de que el pecado no tiene poder, pero tiene poder. Lo dice la Escritura. Entonces dice, el tema es la potencia del pecado. Entonces dice que a fin de quebrar el poder del pecado, es decir, a fin de quebrar esa potencia del pecado. Pero ahora dice, pero ahora que el que vive para gloria del Hijo de Dios. Lo voy a repetir, dice, pero ahora el que vive para la gloria del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu buena palabra. Dios, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales. Danos ese entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para poder entender lo peligroso del pecado, Señor, la potencia del poder del pecado, Padre, lo que vino a sacudir el mundo, Señor, y a esclavizarlo, Señor, al pecado. Enséñanos, muéstranos, Padre, en el nombre de Jesús, también esa potencia del poder de la gracia, Señor, la cual, Señor, aplastó también al pecado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Para poder que entienda usted más o menos la idea que trato de transmitir,
esa potencia del pecado, lo voy a tratar de transmitir como la bomba atómica que pasó y que detonó en Hiroshima. Más o menos fue en 1945, sé que será unos 78 años más o menos de esa gran catástrofe. Y lo que se explica en la bomba atómica es la separación entre la energía y la materia, y ocasiona eso, la gran destrucción. Entonces, el pecado significa la separación de Dios con nosotros. Esa separación produjo la muerte. Esa separación entre Dios y los hombres produjo la muerte. Entonces, muchas veces nosotros cuando venimos al Evangelio tratamos de entender cuál fue ese origen, cuál fue ese punto exacto. Y hay mucha doctrina teológica acerca de ello. Pero ahorita solo vamos a tratar de encontrar ese punto donde estábamos unidos como un átomo y se separó. Dice que el pecado es aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Es aquello que nos separa de Dios. Cuando lo vi de esa manera, me provocó un gran temor. Porque miramos que cuando los habitantes de esa ciudad de Japón no tenían nada que ver tenían con la decisión que había tomado un hombre, el presidente, de declararle la guerra a Estados Unidos. Y esa decisión llevó a tomar a que lo atacara a Estados Unidos. Y cayó una bomba allí. Esa bomba la cuentan algunos que todavía estaban en sus videos, que no sé si todavía estarán vivos, pero relatan de que en un momento vieron una luz. Otros dicen que vieron un hongo. Otros dicen de que cuando empezaron a querer ver lo que venía, de repente volvieron a abrir los ojos y solamente tenían las cuencas de los ojos de las personas. Entonces fue un momento, y me lleva a la escritura a mí, que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la velocidad que causó esa explosión de la bomba atómica fue a una velocidad de la luz. Es decir, las personas pudieron estar en un momento que observaron las cosas y de repente se encontraban caminando como, no sé si han visto los videos, pero van caminando y hicieron un video como tratar de saber qué es lo que pasó, y dice que los comentarios cuentan comentarios reales de las personas que cuentan de que caminaban y la espalda donde habían afectado eran puros huesos y que la piel caía derretida, o personas que caminaban y no tenían solo las cuencas de los ojos, no miraban, iban caminando como muertos vivientes. Lo traigo a la escritura. ¿Por qué lo traigo a la escritura? Porque resulta algo que me cayó en el corazón, porque todas las cosas espirituales que nosotros miramos, todas las cosas espirituales, Dios las dejó como para ser reveladas por medio de las cosas que nosotros miramos. Y usted dice, bueno, ¿cómo? Vamos a ver si tenemos base bíblica para explicar que el pecado fue de esa manera. Y una de las cosas que Dios le dijo, el Señor encarnada, la palabra encarnada, le dijo a Nicodemo, en Juan 3, ustedes lo pueden escribir y nos vamos a ir a Juan 3. Juan 3, el libro de Juan. Esto sería como aplanar bien para que usted tenga entendimiento de que las cosas espirituales se pueden explicar con las cosas naturales. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo.
Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús te dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, más adelante, en el versículo 9, dice Nicodemo que le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Dice, y no recibes nuestro testimonio. Dice, sí, aquí está la palabra clave, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Entonces Jesús le habló con un ejemplo terrenal. Es decir, Jesús le dijo, y la pregunta de él era, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? Ya se lo voy a adelantar, pero ustedes les pregunto, yo sé que han nacido de nuevo, pero ustedes se acuerdan en qué momento exacto nacieron ustedes de nuevo. Y sé que no se van a dar cuenta, no se han dado cuenta. Ni yo sé en qué momento nací de nuevo, en el punto exacto en que nací de nuevo. Y esta es una forma de tratar de entender que fue en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que nosotros de un momento estábamos diciendo las cosas del mundo. Y en un abrir y cerrar de ojos de repente empezamos a desear las cosas de Dios. No fue cuando el predicador nos hizo levantar la mano, porque habíamos tomado una decisión. Y no fue en ese momento, y nos vamos más atrás, cuando decidimos creer en nuestro corazón. Fue un punto más allá. Entonces, cuando nosotros nos topamos de saber ese punto exacto, la explicación terrenal que puede haber y existir, que he tratado de explicar, es esto. Primeramente, en el huerto, al venir la desobediencia del ser humano, fue como un abrir y cerrar de ojos para Adán. Él desobedeció y todo lo que él no conocía lo que era ser rebelde. Él no conocía eso. Solo conocía el hacer el bien y hacer la voluntad de Dios. Entonces, pero en ese momento que él desobedece, vámonos a al libro de Génesis, Génesis 3, vamos a leer desde el 6. Génesis 3, 6. Dice Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió con ella. Comió con ella, dice. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La pregunta es, ¿estaban cerrados los ojos antes? No, caminaban por el huerto con los ojos cerrados, sino que fue un momento, un abrir de cerrar de ojos, que sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta la destrucción y la potencia del pecado que lo llevó a hacer. El pecado es, hermanos, como siempre se dice, una tarjeta de crédito. Usted compra y un día va a pagar. Tal vez no paga hoy, pero va a pagar un día. Tal vez no delante de los hombres, porque siempre los hombres salen librados. Hay muchos millonarios que salen librados. Se van de esta tierra sin a que la justicia los agarre. Pero hay un Dios santo en el cual todo hombre va a dar cuenta. Amén.
Y ahí es donde los chicharrones van a tronar, porque los jueces se venden en esta tierra, pero ese Dios santo no se vende. Entonces nos va a llamar a nosotros. Y esa calamidad que trae el pecado, no trae nada bueno el pecado. Trae destrucción. Trae destrucción tanto a la familia, trae destrucción a los hijos. Y la forma en que los estaba diciendo de esta manera cuando que me quedé en la historia, cuando el presidente de Japón toma esa decisión, así como Adán tomó esa decisión de decir, pues desobedezco, ¿verdad? Y piensa que solamente en él va a recaer esa decisión. Y no. Miramos que cuando atacan a Hiroshima, más o menos las personas que murieron fueron un 95% que eran civiles. No tenían nada que ver con el ejército. Murieron más de 40,000 personas en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos se contaminó toda la humanidad por causa del pecado. No hubo ni chance de poder hacerse un lado de la destrucción del pecado que vino y arrasó a todas las generaciones. A todas las generaciones. Entonces la consecuencia de un solo hombre, por el pecado de un solo hombre, pasó así la muerte a todas las generaciones. Y a todas las generaciones. Tan pronto como ellos comieron del árbol, ellos decidieron hacer lo contrario a lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y en ese momento, cuando Jesús estaba en Getsemaní, él estaba en ese mismo dilema como Adán, entre hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Y cuando el ser humano quiere hacer su voluntad, eso se llama pecado. Eso se llama pecado. Muchas veces se nos dice que pecado solo es fornicación, adulterio. No, pecado es todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios. Ejemplo, a nosotros que a veces nos fascina tanto el fútbol. Si en un momento hay una final de la Champions o la final del campeonato mundial y ese día toca iglesia, hermano, ¿qué vamos a preferir? ¿Ir a hacer la voluntad de Dios o la voluntad de nuestra carne? Entonces eso se llama pecado. Eso se llama pecado. Otros dicen, y empiezan a ignorar a aquel tipo de personas que muchas veces son alcohólicos o andan en drogas. Y el chisme es pecado, hermano. Amén. Entonces se dice, un antiguo predicador de hace muchos años, si los pecados de las personas fueran como humo y estuviéramos en la iglesia, nos intoxicáramos todos. Porque así está inundado el hombre en su interior. Y quiero hacer énfasis en esto. Más adelante voy a tocar otro tema. Pero el de hoy es el énfasis en el poder del pecado. Quiero que vayamos al libro de Romanos 5:12. Romanos 5:12. Libro Romanos 5 dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Es decir, hermanos, el pecado, como estábamos diciendo el día martes, no forma parte del mundo. Estaba fuera del mundo. El mundo no estaba contaminado con el pecado. Dios hizo las cosas buenas, pero entró en el mundo por un hombre. Dice, y por el pecado la muerte. Es decir, la muerte es el producto del mismo pecado. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alguien podrá decirme, y siempre se los voy a tratar de decir, que hay personas siempre diciendo, bueno, no tienen problema con que
Jesús haya muerto por sus pecados, porque se creen buenos. El problema aquí es que, ¿por qué yo tengo que pagar por las cosas que hizo Adán? Entonces, el solamente estarnos quejando, y muchas veces me acuerdo cuando mi hija me dice, pa, no es justo. Y yo lo quedo viendo, pero ¿por qué me dice a mí que no es justo? Digamos, ¿tiene ella algún estatus más alto que mí para decirme lo que es justo o lo que no es justo? No. Uno de padres sabe lo que es justo o lo que no es justo. En la poca capacidad que puede tener uno como padre, en la ignorancia. Pero eso mismo hace el hombre, el ser humano. El ser humano va y le dice a Dios, no es justo que tú hayas condenado a Adán y resulta que yo tengo que pagar eso. El problema es que no nos estamos dando cuenta que nuestras propias excusas o nuestra propia palabra en contra de decir no es justo, estamos diciendo a Dios, quítate que yo soy más justo que tú, y yo puedo juzgar mejor que tú porque tú me estás juzgando de una manera que no es justa. Entonces nos estamos tomando el poder de Dios y nos estamos creyendo dioses. No nos estamos dando cuenta, pero inconscientemente queremos quitarle el lugar a Dios, diciéndole lo mismo que dijo Satanás, yo subiré a los cielos y me sentaré en tu trono. Entonces, tenemos que entender que hasta ahí llegó el pecado, a oscurecernos nuestro entendimiento. Por eso Dios le dice en Isaías, tus pensamientos, le dicen a los hombres, tus pensamientos no son los mismos que los míos, mi voluntad no es la misma que la tuya. ¿Veslo? Y Dios trata de comparar las cosas terrenales como le estoy tratando de comparar las cosas terrenales. ¿Ven los cielos y la tierra? Sí, así de separados están mi voluntad y tu voluntad cuando andas en el pecado. Entonces, así de separados estamos de Dios. Y tenemos que entender ese entendimiento. Queremos tratar de llevar la predicación de una manera como un mensaje. Entonces, una reflexión. Más adelante vamos a platicar. Entonces, a eso se le dominó la separación. Cuando cayó lo que es la bomba, se le denominó la separación entre la energía y la materia. Y cuando lo pude ver, eso es... Dios es el que nos mantiene vivos. Amén. Dios es ese poder, dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando la iglesia estaba en el aposento alto, estaba esperando algo. ¿Qué estaba esperando? El poder del Espíritu Santo. Esa palabra significa dunamis, significa poder. Entonces, en ese poder, la iglesia recobró vida, como los huesos de Ezequiel. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por causa del pecado, ¿verdad? Y estábamos esperando recobrar vida. ¿Cuál fue ese punto? ¿Cuál fue ese punto? Que Dios nos despertó. El ejemplo lo tenemos de Adán. El ejemplo lo tenemos de Adán. Porque muchas veces nosotros empezamos a caminar en el Evangelio y se nos adoctrina eso. Se nos adoctrina de que fue la oración del arrepentimiento. O fue el llamado acá, como lo hicimos la vez pasada. Y lo hacemos porque es una confesión pública, parte, ¿verdad? Pero no fue ese punto. El punto fue cuando el Espíritu Santo vino en la vida del creyente. Y esa misma explosión que ocasionó el pecado, ahora es al revés, causando una involución del pecado. Y yo no sé si ustedes han visto algunos videos donde tal vez este es el punto donde puede caer la semilla, ¿verdad? De maldad y crece el árbol. Es como un hongo, dice, que fue la bomba que pasó. Ahora, cuando cae el Espíritu Santo, empieza a tener una evolución hasta llevar a la semilla a la muerte y causar
causar vida. Digamos, como que ustedes ven un video donde cae, el pecado ocasiona la destrucción, y de repente estábamos muertos en delitos y pecados, Amábamos más el chisme, amábamos más ir allá a pasar al estanco, que nos íbamos a ponernos a pensar de que íbamos a estar en un lugar ahorita a las 8 de la noche escuchando a alguien que no se sabe ni de qué está hablando, pero de repente empezamos, no sé, tengo ganas de dejar esto, como que esto ya es malo para mí. Empezamos a desear las cosas que antes aborrecíamos, empezamos a amarlas. Decir, bueno, ya no quiero mentir. ¿De dónde vino eso? Y eso fue el poder de Dios que recayó. Vamos a leer Efesios 2:1. Miremos Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en nuestros delitos y en vuestros pecados. Ahora, dentro de este punto de involución hay otro tipo de doctrinas y las vamos a ir viendo. Y una de ellas es el arrepentimiento. Pero ese punto de volver lo ocasionó el Espíritu de Dios. Esa persona, la Trinidad, de que muchas veces ni cuenta se le da, lo ocasionó ese poder, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder nos resucitó a nosotros. No vino de nosotros. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa palabra muerto se le da a alguien y le entienden muchos literal, porque dicen, si estaba muerto no podía hacer nada, ni el bien ni el mal. No. La palabra está para ver de que está muerto en corrupción. Una persona cuando está muerta está corrupta y solamente las cosas malas hace. Otras versiones dice que antes éramos esclavos del pecado. Entonces quiere decir de que estábamos esclavos al pecado y solo buscábamos hacer las cosas malas, las cosas que nuestro amo nos decía hacer. El amo de este mundo es el príncipe, es Satanás, y busca esclavizar a la gente, y buscó esclavizar a la gente. Por eso las personas detestan tanto el evangelio, porque no han nacido de nuevo, no entienden el evangelio. Y esto es algo que nosotros debemos de comprenderlo, de comprender esa parte, porque nosotros no fue porque algo que nosotros quisimos nacer de nuevo, fue porque si aquí hubo un presidente, un Adán, que tomó la decisión de desobedecer, aquí vino un postrer Adán, que tomó la decisión de obedecer. Y por causa de ese postrer Adán, ahora todos aquellos que creen en él son pasados de muerte a vida. Por eso le dije, Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me causó bastante intriga, porque digo yo, a la verdad, yo no me di cuenta cuando estaba queriendo desear las cosas de Dios. Y me quedé yo, y fue un abrir y cerrar de ojos. No me di cuenta. Adán no se dio cuenta cuando estaba pensando en la maldad. Hermano, yo le podría decir, ¿podríamos nosotros rechazar las cosas buenas de Dios? Sí. Adán fue capacitado para poder tomar sus propias decisiones dentro del huerto. Él podía querer el bien, hacer la voluntad de Dios, o podía tomar su decisión de hacer la voluntad de Él. Entonces nosotros ahora, dentro de Dios, dentro de Cristo, dentro de nuestro huerto, tomamos nuestras propias decisiones. Y en un abrir y cerrar de ojos no nos podemos dar cuenta que estamos haciendo nuestra voluntad. De repente nuestros pies van otra vez presurosos a buscar el mal.
Pedro dice que de vuelta como el perro a su vómito. Dice que, no se los ha visto los perritos, vomitaron allí y se van. Y de repente viene y dice, uy, dice, qué rica comida, dice. Se le olvidó. Y Pedro les está hablando a los cristianos, a los Adán resucitados, a los Adán que están siendo evolucionados de muerte a la vida. Y les está diciendo, Adán, acuérdate de dónde Dios te sacó y dónde Dios te limpió. No vuelvas otra vez a las mismas cosas. Entonces, es posible que nosotros deseemos la voluntad de Dios antes que la voluntad de nosotros, sí. Es posible que nosotros deseemos nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios también. Tenemos esas dos opciones. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que dice que ahí donde sobreabundó el pecado, amén, dice que la gracia de Dios lo sobrepasó. Otras versiones dice que aplastó el poder del pecado. Amén, aleluya. Entonces, si el pecado tenía la potencia de llevarnos a la muerte, la gracia de Dios tiene el poder y la potencia de llevarnos a la vida eterna. Amén, aleluya. Y no es por obras. ¿Qué obra hicimos nosotros para tener vida y vida en abundancia? Ninguna. Alguien me podría haber dicho, yo deseé levantar la mano. Ese yo nos está condenando a nosotros. En nuestro egoísmo decimos que estamos quitando la obra de Dios. Cualquier cosa, es mejor no hablar. Como dicen los policías, toda cosa que tú digas será puesta en tu contra. Entonces sale mejor no hablar. Y dice, Padre, gracias. Porque como cerdito me gustaba el lodo, me gustaba pecar, me gustaba hacerles el mal. Y me acostaba pensando en la maldad continuamente, pero en un abrir y un cerrar de ojos, tu misericordia me alcanzó, no me di cuenta y empecé a desear el bien. Y en ese camino de bien, nosotros tenemos que tomar como Cristo cada decisión. Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Quiero ir pudiendo tener una de las cosas que vamos a caer en una palabra que les quiero decir, pero dentro de la doctrina del pecado está una doctrina que se llama la depravación del hombre. Algunos dicen que el ser humano puede buscar a Dios si lo quiere buscar. Pues no es así, porque hasta el son de hoy nosotros miramos y predicamos y vamos a las calles y no hay nadie. Y la Escritura dice en Romanos que no hay nadie bueno. No hay nadie quien busque a Dios. Toda la verdad se han desviado. Dice. Entonces, dice que su lengua es como serpiente y veneno. Continuamente buscamos el mal. Entonces, pero solamente hubo un hombre que buscó hacer el bien. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Por ese hombre y en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos perdón de pecados. Amén. Aleluya. En esa doctrina de la depravación humana se enlaza de que el niño, desde que nace, es completamente malvado. Y usted mira, pero un niño es inocente, hermano, me dice. Hermano, usted póngase a pensar en un niño, en un bebé. Y nosotros lo pasábamos con nuestros niños. Ellos se ponían cuando uno los cargaba, los cargaba, y ellos se sentían de que no querían acostarse, sino que sentían los brazos bien, se querían estar arrollados. Medio los poníamos de vuelta ahí abajito y empezaban a llorar. Y uno dice, bueno, pero qué cosa, ¿verdad? Hoy yo entiendo, hermano, que desde pequeños, aunque no hablaban, ya empezaban a manipular. Eso es manipulación y es pecado. A manipular, hermano, a manipular y a manipular. Desde muy pequeños, es más, desde que empiezan a nacer, usted le pone algo aquí, agarra al bebé y lo agarra en su brazo, una cadenita aquí, hermano, anda un dije o algo que brille. Él ya lo quiere. Y usted se lo trata de quitar y empieza a llorar. Hermano, y usted se pone a preguntar, ¿pero por qué son así? Es que esa es la naturaleza caída. Esa es la naturaleza caída. Lo que hace la educación, hermano, es como en un río ponerle dique para que no pase. Eso hace la educación. Ponerle dique, así. Pero entonces hace de un ladrón educado.
Un ladrón que lo asalte con buenas palabras. Hay muchos ahí en el gobierno. Esos son bien educados. Los otros de abajo es que ahí pues le dice pues la vida o... Entonces no, pues las cositas mejor. Entonces no nos preguntan. Entonces ese es que nosotros entendamos que todo ser humano es corrupto desde que nace. Y uno no lo... Pues porque mis angelitos, dice, un día se van a revelar. No son nacidos de nuevo. Un día tienen que conocer al Dios vivo que conocemos nosotros. Se van a tener que estar y reconocer sus pecados delante de Dios, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos esa luz. Nos damos cuenta de nuestro pecado. Hermano, cuando ustedes estudian entre el óvulo y el, por los niños, no sé, cuando empieza la primera esperma a entrar en el óvulo de la mujer, dicen los doctores que hay una explosión de luz y ellos no se explican por qué es eso. No hay una explicación de eso. Empieza una luz. Desde que entra hay una luz y todo se cierra después. Entonces, pero a mí me lleva algo hermoso porque esa es la luz, hermanos, que cuando hay una explosión en el Evangelio y nosotros no entendemos por qué. Hoy yo estoy tratando de decirles a ustedes que fue en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que la muerte entró al mundo, pero también la vida entró a nosotros. Amén. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, quiero cerrarle con esto. 1 Corintios 15, 52. Me dicen amén si lo tienen. 1 Corintios 15, 52. Aleluya. Nosotros tenemos una gran promesa, amados hermanos. No hemos sido dejados huérfanos. Ese poder que vino a nosotros a darnos vida está con nosotros, se llama el Espíritu Santo. Amén. Ese poder está con nosotros. Y ese dunamis, amados hermanos, es el que nos va transformando día con día. Cuando usted decide, ¿qué es lo único que tiene que hacer usted para ser transformado? Doblegar su corazón, hermano. Señor, es mi culpa. Me pitaron y me encendí como gato ahí. Y era un fosforito. No le pueden decir nada porque se enciende. Señor, perdóname. Ayúdame con mi carácter. Ayúdame. Mira que no hay o qué, porque la lengua se me suelta o el oído se me acerca cuando me cuentan un chisme. Ayúdame, Señor. Y Él lo va a ayudar. Nos va a ayudar porque para eso es su trabajo. ¿O acaso nosotros, cuando nos dicen nosotros, usted le dice, Mario, ven para acá, hazme un mueble? No, eso no es mi trabajo. ¿Qué le va a decir? Es mi trabajo, ¿verdad? El trabajo del poder del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Amén, amén. Entonces, si Él solo está diciendo, bueno, no me ha dicho nada. Él piensa que tiene la fuerza. Entonces ahí nos deja. Hasta que nosotros tengamos la humildad de reconocer como Jesús hizo. Jesús, hermano. Jesús. De agacharse y decir, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Ayúdame. Entonces, en esa condición en que pues no, ya está entendiendo el Evangelio. Y cuesta entenderlo, hermano. Se lo notifico. Pero ese Señor, que es un Señor, al cual nosotros tenemos que prestarle nuestro oído y nuestra atención, está en cada momento esperando cuando suene la trompeta y diga ya. Y vamos a leerlo. 15:52 le dije, ¿verdad? Oiga bien, vamos a leer el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda el reino. Entonces, el Espíritu Santo está queriéndonos quitar eso, hermano, porque no va a heredar el reino. Él está deseoso de trabajar en nuestros corazones. He aquí, os digo un misterio, dice. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados, dice. Es decir, vamos a volver a estar a donde estábamos acá. Adentro. Ya no vamos a estar separados. Vamos a ser transformados. Pero estamos siendo transformados primeramente. Fuimos transformados en nuestro espíritu. Ya, de un hecho. Un abrir y cerrar de ojos. Ahora estamos luchando con nuestra alma, que es la que está siendo transformada. Y nuestro cuerpo recibe parte de esa lucha. Si usted es obediente al Espíritu, créame, su cuerpo va a estar bien también. Porque es el alma donde está ligada con el cuerpo. Y muchas veces es muy rebelde el alma. Por mucho que nosotros queramos adorar a Dios los domingos, como le decía yo a un hermano, vamos a ayunar. ¿Usted quiere ayunar? Sí, hermano, yo quiero ayunar todos los días. Vamos a ayunar, pues el domingo no estaba. ¿Por qué? Yo no lo juzgo a él, juzgo la carne. Porque la carne a mí ese día también me dijo que no quería y que no ayunara, pero tuve que tomar una decisión. Así mismo como tomamos una decisión de venir al culto, de venir a adorar, de venir con un corazón dispuesto al Señor. Así como cuando nuestros pensamientos estamos aquí y decimos, no, yo tengo pensando en pagar la renta, en que esto y en que aquello. No, yo decido que mis pensamientos puedan adorar al Dios vivo. Es una decisión. Entonces, esto lo que va a traer el Espíritu Santo es eso, es llevarnos ahí, quitar toda la carnalidad de nosotros. Entonces dice, he aquí os di un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Es decir, aquel que tenía un pie nada más, le va a crecer el otro, hermano. Aquel que le fallaba la vista, va a ser perfecta la vista. Aquel que sufría de azúcar en la sangre, va a ser restaurada, quitada la sangre y va a ser una sangre de luz. No va a ser esa sangre que tenemos hoy nosotros. Entonces, completamente, amados hermanos, con un cuerpo nuevo. Similar, y usted puede tener, ¿qué cuerpo, hermano? Similar al cuerpo de Jesucristo que estuvo acá. Porque ese mismo se hizo parte de nosotros, tomando un cuerpo, llevando en sí nuestros pecados. Ese cuerpo murió y tuvo que resucitar. Ese cuerpo que resucitó, dice que entró a la habitación y usted que estaba cerrada. ¿Por dónde entró, hermano? Yo no sé si usted quiere ese cuerpo, hermano, pero que no se cansa, que traspasa paredes. Y no es algo místico, no es algo, un cuento de hadas. Es algo que es real, que va a pasar. Y esa es nuestra esperanza. Entonces dice, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí es donde nosotros podamos tener un entendimiento y decir, hermano, ahora puedo entender un poco cómo será esto de entre un abrir y un cerrar de ojos. Ya tuvimos la experiencia nosotros que no nos dimos ni cuenta cuando comenzó el evangelio en nosotros, la vida en nosotros. O cómo el pecado vino a hacer destrucción en la vida de Adán en un abrir y cerrar de ojos. Así será en un abrir y cerrar de ojos cuando nosotros seremos transformados de repente. Usted se va a ver las vestiduras que anda por dentro. En un abrir y cerrar de ojos. Y quiero terminar con esto, amados hermanos. La potencia del pecado es real. Es real. No juguemos con el pecado. Que por causa de un abrir y cerrar de ojos de una mujer, haciéndole así, usted vaya a perderse ese abrir y cerrar de ojos de ser llevado, transformado, con vestiduras limpias. ¿Por qué dice vestiduras limpias, hermano? Porque no ningún tipo de carnalidad va a estar allí. El Señor que está con usted vino hoy y Él es celoso, hermano. Ahí lo anda viendo a dónde se mete o qué es lo que ve. Y está ahí.
Ese celo es el que nos hace a nosotros decir, wow, nadie me ve, pero pequé. Siento algo aquí en mi corazón. Nadie lo vio, hermano. Cuando me vine yo para acá, en varias veces que vine, mi esposa estaba allá. A mí nadie me miraba, hermano, pero me sentía mal en el camino, hermano, de haberla dejado ya, de ese pecado. ¿Y quién hace eso en nosotros? Ese es el Señor que vino a vivir en nosotros, despojando la muerte. Y usted toma la decisión de rentarle al autor de la vida o al autor de la muerte. ¿A quién le va a rentar su morada? Todos los días tomamos esa decisión de nosotros. Todos los días. Quiero terminar con esto. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a que ese poder del pecado, esa potencia, sea erradicada, Señor, por el poder y la obra de tu Santo Espíritu. A que un abrir y un cerrar de ojos, Señor, podamos ser transformados. Padre, gracias, Señor, por tu luz, que ahora podamos entender cómo funcionó esto, Señor. Que fue un abrir y cerrar de ojos, Señor. Porque tú lo decidiste, Señor. Ayúdanos a honrar, Señor, tu palabra, tu promesa, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos guardes, nos libres, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos enseñes a gobernar, Señor, esta alma que continuamente se rebela en contra de tus mandamientos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre. Guíanos en estas enseñanzas que estaremos tocando acerca del pecado, del poder, de la potencia y de la fábrica, Señor, que está allí. En el nombre de Jesús, Padre. Perdónanos por nuestros pecados. Tú estás ahí, Señor. Cuando nosotros, Señor, vamos lejos y nadie nos conoce, tú sigues estando ahí. En el nombre de Jesús, límpianos de nuestras maldades y de nuestras iniquidades. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Todo